La humillación no comenzó con un grito, sino con un silencio extraño, espeso, como si el aire dentro del restaurante hubiera presenciado algo antes que todos los demás. Era una mañana común, el tipo de mañana en la que el cansancio parece parte del uniforme. La camarera, Elena, caminaba entre mesas con la delicadeza automatizada de quien ha repetido los mismos movimientos cientos de veces. Pero ese día, algo en los ojos del jefe parecía cargado. No era enojo, era una intención, una sombra. Un propósito disfrazado de autoridad. Mateo, el portero, lo notó antes de que siquiera ocurriera. Él no hablaba mucho, casi nada, pero veía como pocos, y vio cómo el jefe observaba a Elena, siguiendo cada uno de sus pasos como si buscara el momento exacto para atacar. Sus manos estaban tensas y la mandíbula apretada indicaba algo más que frustración laboral. Algo dentro de él buscaba un público. El primer golpe no fue físico, fue verbal, y cayó con la sutileza de un cuchillo frío. El jefe se aproximó a Elena con un tono de falsa cortesía y le preguntó por qué había abandonado una mesa. Elena intentó explicar que estaba atendiendo un pedido grande, que estaba sola en esa sección, pero él no quería razones, quería espectadores. Y los consiguió. Los clientes, incluso los que fingían no oír, empezaron a prestar atención. La voz del jefe subió, primero un poco, después más, hasta convertirse en un discurso lleno de indignación fabricada. La acusó de incompetente, de lenta, de irresponsable. Dijo que él no tenía por qué soportar empleados mediocres, y lo dijo en un volumen que hacía imposible ignorarlo. Elena sintió la sangre subirle al rostro, una mezcla de rabia, vergüenza y miedo. Su cuerpo se encogió instintivamente como si quisiera hacerse pequeña para desaparecer entre las mesas. Mateo no se movió. Su figura alta, inmóvil junto a la puerta, parecía parte del marco. Pero sus ojos, discretos y atentos, captaban cada detalle, la distancia entre ellos, la postura del jefe, la forma en que Elena temblaba intentando sostener un vaso sin derramarlo. Y, encima de todo, la cámara de seguridad en la entrada. La cámara que él mismo había instalado meses atrás. Una cámara que muchos ignoraban, pero que esa mañana estaba viendo absolutamente todo. El jefe siguió hablando, cada vez con mayor violencia. La acusó incluso de robar tiempo, de ser la causa de las malas reseñas del local. Una acusación absurda, pero efectiva para humillarla más. Elena sintió un hueco abrirse en el estómago. Intentó responder, aclarar, defenderse, pero su voz salió débil, rota. Él rió. Una risa seca, cruel, diseñada para aplastarla. Algunos clientes bajaron la mirada. Otros observaron con una mezcla incómoda de morbo y culpa silenciosa. Nadie hizo nada. Eso es lo que más dolió. El jefe quería aplastarla. El público se quedaba inmóvil, y Mateo, aunque en silencio, entendía que había algo más profundo ocurriendo allí. El jefe no reaccionaba así por un error laboral. Reaccionaba así porque necesitaba un blanco. Y ese día, Elena era su blanco perfecto. Ella sintió que estaba a punto de desmoronarse. El corazón le golpeaba tan fuerte que le costaba respirar. Pensó seriamente en dejar todo, en quitarse el delantal y salir corriendo sin mirar atrás. Pero justo cuando estaba al borde del colapso, algo ocurrió, un detalle mínimo, casi invisible. Un cliente, sentado al fondo, levantó discretamente su teléfono y grabó unos segundos. Otro cliente miró hacia la cámara de seguridad sin darse cuenta. Y el jefe, inclinándose demasiado sobre Elena, se mostró como realmente era, un abusador disfrazado de autoridad. Mateo observó todo, sin intervenir. No porque fuera indiferente, sino porque su papel nunca había sido detener la injusticia en el momento. Su papel era verla, guardarla, entenderla, y cuando fuera necesario,
revelar lo que todos fingían que no existía. La humillación terminó tan rápido como había comenzado. El jefe, satisfecho, dio media vuelta y anunció que esa sería la última oportunidad de Elena. Ella se quedó paralizada, con los ojos brillosos, sosteniendo el vaso con una mano que no dejaba de temblar. Mateo se movió finalmente. No dijo una palabra. Solo caminó hacia ella, dejó un vaso de agua en la mesa, hizo un leve gesto de respeto con la cabeza y volvió a su puesto. Un gesto pequeño, pero para Elena significó más que cualquier defensa que pudiera haber recibido. Y fue entonces, cuando las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, que la verdadera historia empezó. Porque cada palabra cruel, cada gesto arrogante y cada mirada humillante ahora estaba registrada. La cámara lo había visto todo, Mateo también, y el jefe aún no sabía que había cavado su propia tumba. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí. Elena pasó el resto de la mañana trabajando con el cuerpo presente, pero el alma arrinconada en algún lugar donde nadie pudiera verla. La humillación seguía adherida a ella como una capa de polvo que no se sacude fácilmente. Cada vez que avanzaba entre las mesas, sentía los ojos imaginarios del recuerdo, el dedo del jefe apuntándole al rostro, las miradas incómodas de los clientes, el silencio que la rodeó mientras el mundo la aplastaba sin intervenir. Intentaba moverse rápido, pero no demasiado, hablar claro, pero sin temblar, respirar despacio para que el nudo en la garganta no delatara lo quebrada que estaba. Sabía que no podía permitirse un error más. No ese día. No con el jefe rondando como un depredador que ya había probado sangre. Mateo observaba todo desde su puesto sin mover un músculo más del necesario. A simple vista parecía apenas un portero, un empleado más que abría la puerta para los clientes y revisaba que nadie entrara sin autorización. Pero sus ojos seguían a Elena con una precisión silenciosa. Veía la forma en que ella trataba de mantener la compostura, cómo apretaba la mandíbula para que la voz no se quebrara, cómo sus manos temblaban solo cuando creyó que nadie la veía. Mateo, sin que nadie sospechara, estaba midiendo el daño. El jefe, en cambio, caminaba orgulloso, satisfecho, como si la humillación de la mañana hubiera sido un acto de justicia propio, un espectáculo que reafirmaba su posición. Saludaba a algunos clientes con una sonrisa falsa, hablaba demasiado alto, daba órdenes innecesarias solo para recordar a todos quién mandaba allí. Pero había algo que él no sabía. Mateo había visto cada gesto. Y la cámara también. Mientras Elena servía una mesa, erró el ángulo al colocar las copas y una casi se le resbaló entre los dedos. Pudo evitar el desastre, pero no evitar la mirada crítica de una de las clientas, que frunció el ceño como si la torpeza fuera contagiosa. Elena tragó saliva. La vergüenza volvió a apretarle el pecho. Tenía la sensación de caminar sobre cristales rotos. Cualquier paso podía herirla. Cualquier error podía destruirla. Mateo lo notó. Notó la respiración acelerada de Elena, sus manos tensas. Notó que ella había empezado a evitar, incluso sin querer, las zonas donde el jefe solía pasar. Caminaba alrededor de él como quien rodea un fuego peligroso, pero aún así el jefe la alcanzaba. A mitad de la tarde, el ambiente en el restaurante se tornó más espeso, como si todos respiraran el mismo aire cargado de tensión. Fue entonces cuando el jefe salió de la oficina y se dirigió directamente a Elena, que estaba organizando unos cubiertos en la barra. Su sombra cayó sobre ella antes que su voz. «¿Así es como trabajas?», preguntó él con sarcasmo, como si esperara que ella ya estuviera derrotada. Elena no respondió de inmediato. Estaba cansada, demasiado cansada.
Su mente repetía una y otra vez la misma frase. No puedo perder este trabajo. No puedo. El jefe acercó su rostro al de ella, sin necesidad, sin compasión. Lenta, torpe, siempre con esa cara de víctima, murmuró con desprecio. Si no mejoras, Elena, no llegarás ni al viernes. La frase cayó sobre ella como un golpe invisible, y entonces ocurrió algo inesperado. Una voz masculina, baja pero firme, cruzó el aire del restaurante. ¿Algún problema, señor? Elena levantó la cabeza. Mateo estaba allí, a pocos metros, mirándolos. No había agresividad en él, pero tampoco miedo. No era un desafío abierto, pero había algo en su postura que hizo que el jefe frunciera el ceño. El jefe lo miró con desdén. «Esto no te incumbe», soltó, irritado. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. No dijo nada más. No tenía que hacerlo. El silencio fue suficiente para que el jefe perdiera un poco del terreno emocional que había conquistado aquella mañana. Elena exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo el aire. Mateo volvió a su puesto como si nada hubiera ocurrido, pero algo había cambiado. Elena sintió un pequeño respiro dentro de ella, un resquicio mínimo de alivio. No era protección. Era algo más pequeño y más profundo, un recordatorio de que alguien había visto lo que ella estaba sufriendo. La tarde continuó, pero el cansancio se volvió más pesado. Elena sentía como si caminara a través de un mar espeso, donde cada paso era una lucha contra el agotamiento y el miedo. Cada vez que el jefe se acercaba, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El pecho se le apretaba, la piel se le erizaba, la respiración se le acortaba. Mateo no apartó la mirada. Observaba al jefe con una calma peligrosa. Cerca de las 6, cuando la afluencia de clientes comenzó a aumentar, Mateo notó algo que la mayoría nunca habría visto: el patrón. El jefe no insultaba por estrés, ni por cansancio, ni por casualidad. Elegía a sus víctimas, y Elena, con su voz suave, su necesidad evidente y su incapacidad para defenderse, era su blanco ideal. Mateo, sin mover un músculo, tomó una decisión silenciosa. Había visto ese tipo de hombres antes, sabía cómo pensaban, cómo actuaban, cómo caían. Mientras Elena dejaba una bandeja por un momento en la barra, Mateo se acercó lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. «Esto no va a quedar así», murmuró. Elena lo miró con los ojos cansados, sin entender del todo. «¿Perdón?» Mateo no repitió la frase. Solo la observó con una mirada que decía más que cualquier palabra. Una mirada que contenía certeza. Certeza de que la historia no había terminado. Certeza de que él no era solo un portero. Certeza de que el jefe había cometido un error esa mañana. Un error que quedaría registrado para siempre. Mateo siempre había sido una sombra silenciosa dentro del restaurante. No llamaba la atención, no levantaba la voz, no daba opiniones. Caminaba con pasos medidos, saludaba con un leve movimiento de cabeza y, cuando hablaba, lo hacía con la calma de quien observa más de lo que participa. Para la mayoría, era simplemente el portero, el hombre silencioso que abría la puerta, que vigilaba la entrada, que permanecía bajo la cámara de seguridad sin que nadie recordara que él mismo la había instalado. Pero para quien sabía mirar más allá, había algo distinto en él, una firmeza antigua, un tipo de experiencia que no se compra ni se aprende en un trabajo cualquiera. Aquella tarde, después de la humillación, Mateo parecía más quieto que de costumbre. No era apenas su cuerpo, era el silencio dentro de sus ojos, un silencio que cargaba peso, memoria e uma decisão que ainda se formava. Observava Helena movendo-se pelo salão como se carregasse uma mochila invisível, cheia de medo, vergonha e obrigação.
Observava o chefe circulando com os ombros erguidos e o ego inflado, como se tivesse vencido alguma batalha. E observava os clientes, que entravam e saíam sem qualquer ideia do que realmente havia acontecido naquela manhã. O restaurante parecia igual, mas Mateus sabia que não era. Algo havia mudado, algo importante. Por volta das 4 da tarde, quando o movimento caiu e o salão ficou menos barulhento, Mateus se permitiu fazer algo que raramente fazia. Desviou o olhar da porta para a câmera. Discretamente, ajustou o ângulo, como quem ajeita um detalhe sem importância. Helena não percebeu, o chefe não notou, ninguém notou, e isso era exatamente o que Mateus queria, porque o vídeo daquela manhã estava salvo. Cada palavra, cada insulto, cada gesto violento, nada poderia ser apagado. Ele havia configurado a câmera para nunca sobrescrever imagens do mesmo dia. Um detalhe que o chefe, arrogante demais, jamais se preocupou em perguntar. Ao mesmo tempo, Mateus tentava montar as peças de algo maior. El jefe nu havia reaccionado como um homem impulsivo. Había reaccionado como alguien acostumbrado a humillar sin consecuencias. Y Mateo ya había visto ese patrón antes. No allí, no en ese restaurante, sino en otra vida. Una vida que había dejado atrás, pero cuyos ecos todavía resonaban en los rincones silenciosos de su mente. Helena se aproximó da porta en algún momento para entregar un pedido para llevar. Mateo abriu a porta para ela. Seus olhos se encontraram por um instante e foi como se ela quisesse dizer algo, um pedido de ajuda, talvez, ou apenas um reconhecimento silencioso da presença dele, mas não disse nada. Apenas respirou fundo e voltou ao salão. Mesmo assim, aquele olhar bastou para confirmar a Mateus que ela estava chegando ao limite. El jefe, sentado no escritório, em la parte traseira, parecia irritado com algo no computador. Murmurava maldições, golpeava a mesa com os dedos e a cada minuto levantava-se para reclamar de alguém. Um funcionário que demorou no banheiro, uma cocineira que pediu descanso, um cliente que exigiu a conta rápido demais. Tudo servia para alimentá-lo. O poder ali era o oxigênio dele. E Helena, por algum motivo, havia se tornado o alvo preferido. Mateus lo sabia. Lo havia visto em homens assim antes. A história desses homens sempre seguia o mesmo roteiro. Primeiro, achavam uma vítima. Depois, testavam os limites. Se ninguém reagia, ampliavam o controle. E quando finalmente exageravam, acreditavam que ninguém teria coragem de derrubá-los. El jefe se encaixava perfeitamente nesse molde. A tarde avançava. Helena seguia trabalhando em silêncio, com a postura dobrada, evitando qualquer contato visual com o chefe. E cada vez que o chefe passava por ela, Mateus observava algo sutil. Helena prendia a respiração. Um gesto mínimo, automático, de puro medo. Por volta das 6, o restaurante começou a encher novamente. O movimento da noite sempre trazia um tipo diferente de energia, mais barulhenta, mais tensa. Helena, exausta, mal conseguia manter a voz firme ao atender as mesas. E para piorar, o chefe começou a encontrá-la com mais frequência, sempre com comentários sarcásticos, sempre com perguntas que não eram perguntas, sempre com uma intenção oculta. Foi durante uma dessas interações que Mateus percebeu algo fundamental. Helena não estava apenas humilhada, ela estava começando a acreditar que merecia aquilo, e esse era o verdadeiro perigo. A injustiça, quando repetida tempo suficiente, transforma-se em convicção interna. E Mateus sabia que se ela cruzasse essa linha, o chefe a destruiria completamente. A noite continuou com ruídos, pedidos, pratos que batiam sobre a mesa e discussões na cozinha. No meio do caos, Mateus se aproximou do balcão quando Helena deixou uma bandeja ali por um instante. Ele não disse nada, apenas observou seu rosto. E não viu apenas cansaço.
viu rendição crescente. «Estás bem?» murmurou ele finalmente. Ela hesitou. Nadie lhe havia perguntado isso em todo o dia. «Solo cansada», respondió, mentindo a si mesma mais do que a ele. Mateo assentiu lentamente. Não insistiu, mas algo em sua expressão mudou. A decisão dentro dele se solidificou, porque Mateo guardava um secreto, uno que nadie conhecia, uno que podía destruir al jefe con la misma facilidad con la que un hombre derriba una puerta vieja. E pela primeira vez desde a manhã, Helena sentiu que havia algo diferente nos olhos daquele portero silencioso. Algo que parecia dizer, aún não terminou. Ouvi todo, e não vou a quedar-me quieto. O turno avançou, o chefe ria alto. Helena fingia força. O restaurante parecia seguir como sempre. Mas Mateo, desde a porta, se transformava lentamente de observador em algo mais. Algo que o chefe jamais esperaria. Algo que Helena jamais imaginaria. Algo que estava prestes a mudar o destino de todos naquela noite. La noche avançou sobre o restaurante como uma marea silenciosa. Afuera aún quedaban rastros de luz, pero dentro la atmósfera se había vuelto más densa, más frágil, como si todo respirara con dificultad. Helena ya no distinguía si el dolor en su espalda era físico o emocional. Solo sabía que algo dentro de ella se estaba hundiendo lentamente. El jefe la llamó de nuevo. Usó ese tono tan particular, ese tono que solo usaba con quienes consideraba inferiores. Una mezcla de impaciencia, desprecio y un toque de placer cruel. Helena se acercó con pasos medidos, conteniendo el temblor en sus manos. Sabía que cada segundo estaba siendo observado, por él y por Mateo. La orden fue absurda, casi infantil, reorganizar por tercera vez unas servilletas que ya estaban perfectas. El jefe lo hacía por deporte, por diversión. Quería verla tensarse, quería verla quebrarse despacio, como se doblega una varilla hasta oír el primer crujido. Helena obedeció en silencio. No porque aceptara el abuso, sino porque temía perder lo poco que tenía. El jefe, satisfecho con su propio juego, se apartó con esa sonrisa torcida que dejaba claro que su poder no estaba en las órdenes, sino en la humillación. Mateo observó el gesto, la postura del jefe, la forma en que se deleitaba con el sufrimiento ajeno. Lo había visto antes. Ese mismo patrón, esa misma energía oscura, la había encontrado en otras personas, en otros lugares, en vidas donde había tenido que mantenerse en las sombras, como ahora. Pero esta vez, él no era un simple espectador. No esa noche. Cuando el restaurante comenzó a llenarse, el jefe decidió que era el momento perfecto para una exhibición pública. Se acercó a Helena con una carpeta en la mano y la soltó sobre la barra con fuerza innecesaria. El sonido resonó como un golpe seco. Algunos clientes se giraron. Helena dio un pequeño respingo. «¿Quieres explicarme por qué hiciste este pedido mal?», preguntó él, sabiendo perfectamente que ella no lo había hecho. «Yo no recuerdo haber...». «¿Por qué no lo revisaste?», interrumpió él con voz cortante. «Porque no prestas atención, porque siempre estás con esa cara de derrota». Un silencio incómodo se expandió entre las mesas. Un par de clientes murmuraron algo. Helena sintió cómo las palabras del jefe la atravesaban, no por su contenido, sino por la frialdad con la que las decía. Era como si quisiera arrancarle la dignidad a tiras. Mateo dio un par de pasos hacia adelante, no hizo un gesto brusco. Apenas avanzó lo suficiente para que su presencia se sintiera en el aire. Su mirada no estaba en Helena ni en los clientes. Estaba clavada en el jefe. El jefe, al notar esa presencia que no esperaba, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del portero. Hubo un segundo de silencio,
un segundo tenso, cargado, un segundo que partió la noche en dos, y entonces el jefe desvió la mirada. Mateo regresó a su sitio sin decir nada, pero ese pequeño acto, tan sutil, tan simple, fue suficiente para que Elena sintiera un alivio momentáneo, como si por primera vez en todo el día alguien hubiera empujado un poco de aire limpio en una habitación llena de humo. La noche continuó. Más clientes entraron, más órdenes se dieron. Elena seguía trabajando con el cuerpo rígido y el alma agotada, y el jefe simplemente esperaba su próximo momento de ataque, y lo encontró. Un cliente derramó accidentalmente una copa de vino. Él se disculpó amablemente, pero el jefe aprovechó la oportunidad para señalar a Elena como si el desastre fuera culpa de ella. El cliente trató de defenderla, diciendo que había sido su error, pero el jefe lo ignoró. «Esto es lo que pasa cuando alguien como tú trabaja aquí», soltó sin siquiera mirarla a los ojos. «Alguien como tú». Dos palabras que quemaron más que cualquier insulto directo. Elena sintió el mundo encogerse a su alrededor. Su visión se nubló por un instante. La respiración se le aceleró. Era el tipo de ataque que no solo humilla, destruye. Mateo ya no estaba en la entrada. Se había movido hacia un pasillo lateral desde donde podía ver todo sin ser visto. Sus manos estaban juntas detrás de la espalda, pero había una tensión apenas visible en sus dedos. Lo conocían como un hombre tranquilo, silencioso. Pero lo que nadie sabía era que su silencio no era pasividad, era estrategia. El jefe se alejó, satisfecho, mientras Elena limpiaba la mesa con el corazón latiendo desordenado. Nadie se acercó a ayudarla. Nadie quiso intervenir. Nadie quiso arriesgarse, excepto el portero. Cuando Elena pasó cerca de él para llevar una bandeja vacía, Mateo habló sin mirarla. «No eres tú». Elena parpadeó, sorprendida. Sus ojos se llenaron sin querer. «¿Qué? Lo que él hace», continuó Mateo, «no es por tu trabajo, es porque te vio débil una vez y decidió que podía romperte siempre». Elena tragó saliva. «Él es el jefe. No tengo opciones». Mateo bajó la mirada hacia la bandeja que ella sostenía. «Todos tienen opciones, incluso cuando creen que no». Elena no entendió del todo. Había demasiada fatiga, demasiada emoción contenida, pero algo en la voz de Mateo tenía un peso distinto, un peso que no se encuentra en la gente común, una certeza que no provenía de la intuición, sino de la experiencia. Cuando la noche llegó a su punto más tenso, cuando el restaurante estaba en su máximo movimiento y la presión caía sobre todos, el jefe cometió un error, uno pequeño, uno que la mayoría habría pasado por alto, pero no Mateo. El jefe revisó unos papeles cerca de la barra, se inclinó hacia un lado, ajustó su camisa con gestos irritados, y no se dio cuenta de que estaba quedando en el ángulo exacto de una de las cámaras internas. Una cámara cuya imagen iba directo al monitor detrás del puesto de Mateo. Un monitor que él había estado observando desde la mañana. Un monitor que había guardado algo más que imágenes. Había guardado la verdad. Mateo no mostró ninguna emoción. No sonrió. No se movió más de lo necesario. Pero en ese instante, cuando el jefe humilló a una empleada frente a todo el salón, Mateo ya tenía lo que necesitaba, porque lo que el jefe nunca imaginó era que aquel portero silencioso también sabía grabar, almacenar y respaldar imágenes, imágenes que nadie esperaba, imágenes que el jefe ni siquiera recordaba, imágenes que esa noche cambiarían todo. Elena no lo sabía. El jefe tampoco, pero el hombre más invisible del lugar era el que estaba a punto de volverse imprescindible, el que cambiaría la historia. Mateo cerró la puerta del pequeño cuarto de cámaras con un movimiento lento, casi ritual.
No había nada extraordinario en aquel espacio. Una mesa vieja, cables desordenados, 3 monitores y un ligero olor a polvo encerrado. Pero para él, esa habitación era más que un lugar técnico, era un refugio, un santuario silencioso desde donde podía observar la verdad sin ser visto. Encendió el monitor principal. La pantalla parpadeó por un segundo, iluminando su rostro con un brillo pálido. Luego aparecieron las grabaciones del día. Entradas, salidas, entregas, pequeños movimientos de rutina. Nada que pareciera realmente importante, hasta que cambió de ángulo. Allí estaba, la cámara que apuntaba hacia el área de la barra, el mismo punto donde el jefe había humillado a Elena horas antes. Mateo retrocedió la grabación con movimientos precisos, casi quirúrgicos. Había hecho esto miles de veces en su vida anterior, en otros trabajos donde la vigilancia no era solo un deber, sino una forma de supervivencia. Retrocedió un poco más, pausó, observó. Allí estaba el jefe, acercándose a Elena con la carpeta. Su postura rígida, la mirada cargada de superioridad, y luego el golpe seco contra la barra. Incluso sin sonido, la intención era evidente. No solo quería corregirla, quería aplastarla. Mateo siguió adelante. Observó el momento en que el jefe la acusaba del pedido mal hecho, el instante exacto en que la vergüenza se reflejaba en los ojos de Elena. Lo analizó como quien examina una escena de un crimen, buscando el patrón, el punto débil, el error fatal. Pero eso no era lo que lo retenía frente a la pantalla. No, había algo más. Algo que el jefe nunca supo que quedó registrado. Un detalle mínimo, pero que lo cambiaría todo. Mateo rebobinó, cuadro por cuadro. Allí. El jefe había deslizado discretamente un papel debajo de la carpeta antes de golpearla sobre la barra. Una maniobra rápida, calculada, como si quisiera fabricar la prueba de un error que Elena jamás había cometido. El portero se quedó inmóvil, observando ese momento con una calma tensa. Ese no era un acto impulsivo de un hombre arrogante. Era una trampa. Una manipulación intencional, una humillación premeditada, pero aún no era suficiente. Mateo avanzó unos minutos más. Llegó a la parte donde el cliente derramó la copa. Vio cómo el jefe ignoró al cliente, cómo aprovechó el caos para lanzar ese comentario venenoso hacia Elena. Y entonces ocurrió. Un gesto mínimo, imperceptible para casi cualquiera, pero no para alguien como Mateo. El jefe miró hacia una de las cámaras y sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa consciente, una sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que creía que nadie jamás podría cuestionarlo. Esa sonrisa fue la grieta, la marca, el punto más débil de un hombre que se creía invencible. Mateo presionó pausa. El rostro del jefe quedó congelado en la pantalla, esa sonrisa torcida capturada para siempre. Por unos segundos, el portero no dijo nada. No movió un músculo, solo observó la imagen. Y entonces inhaló profundamente, como si guardara dentro de sí el peso del mundo. Había visto ese tipo de personas muchas veces. Personas que usaban el poder como arma, que se alimentaban del miedo, que destruían vidas para sentirse más grandes. Personas que siempre creían estar por encima de todo, incluso de la verdad, pero nunca estaban por encima del tiempo. Y las cámaras eran tiempo convertido en evidencia. Mateo abrió una carpeta oculta en la computadora. Allí dentro había grabaciones antiguas. Algunas del restaurante, otras de lugares distintos. Grabaciones que él había guardado por motivos que nadie conocía.
Todos creían que era un simple portero, un hombre silencioso con una vida sin historia, pero la verdad era que su silencio guardaba más experiencia de la que cualquier empleado en aquel lugar podría imaginar. No era un improvisado, no era un testigo pasivo, era un observador profesional. Tomó el video del día y lo arrastró a la carpeta oculta. Después conectó un pequeño dispositivo USB, uno que llevaba siempre consigo. Un dispositivo encriptado. Nadie sabía que él lo usaba. Nadie sabía que él tenía copia de cada cámara. Nadie sabía que, mientras los demás trabajaban pensando que era invisible, él tenía acceso a todo. Una copia del video comenzó a transferirse. El progreso avanzaba lento, pero constante. Mientras tanto, Mateo entrelazó los dedos y los apoyó en su mentón. Observaba la barra de progreso sin prisa. Sabía esperar. Siempre había sabido esperar. La puerta del cuarto se abrió apenas unos centímetros. Una sombra familiar apareció. Elena. No entró completamente, solo asomó la cabeza. «Te estaba buscando», dijo ella con voz baja. Mateo giró apenas el rostro hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó. Ella negó con la cabeza, un gesto pequeño, casi infantil. Los ojos estaban enrojecidos, pero había algo más allí, algo entre el miedo y la esperanza. «No entiendo qué está pasando», murmuró. «Siento que él me odia, que quiere verme caer». Mateo desvió la mirada hacia el monitor, donde el video aún se copiaba. «No te odia», respondió. «Te necesita débil». Elena frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?». «Porque la gente como él solo se siente fuerte cuando alguien está quebrándose enfrente». Ella bajó la mirada. No sabía qué decir. Nadie le había hablado así en todo el tiempo que llevaba trabajando allí. Mateo dio un paso hacia ella. «Elena, hay cosas que tú no ves, pero yo sí». Ella levantó la cabeza lentamente. «¿Qué cosas?». Mateo no respondió. No aún. No podía arriesgarse a decirlo antes de que el video estuviera completamente asegurado. Lo que tenía en sus manos no era solo una prueba, era un arma, una que debía usarse en el momento correcto, un segundo antes, y todo podía fracasar. La barra llegó al 100%, transferencia completada. Mateo desconectó el dispositivo y lo guardó en su bolsillo interior. Su expresión no cambió, pero dentro de él algo se había activado. Una certeza, una decisión, un punto de no retorno. Miró a Elena a los ojos. «Muy pronto», dijo, «vas a entenderlo todo». Ella dio un paso hacia atrás, confundida, pero también con una chispa de fe. «¿Qué vas a hacer?». Mateo la sostuvo con la mirada, una mirada firme, tranquila, pero cargada de un significado invisible. «Lo que él nunca espera», respondió. «Mostrar la verdad». Elena parpadeó. «¿La verdad de qué?». Mateo bajó la voz. «De quién es realmente y de lo que le hizo a ti». La respiración de Elena se quebró. No sabía si sentir alivio o miedo, y entonces Mateo añadió, «Pero aún no, falta una pieza más». Se dio la vuelta, señalando el monitor. «Esta noche él mismo va a dármela». Elena no entendió, pero Mateo sí, porque la caída del jefe ya había empezado. Mateo salió del cuarto de cámaras como si cruzara un umbral invisible. En el pasillo, el murmullo del restaurante llegaba amortiguado, como si las paredes estuvieran hechas de agua y no de ladrillo. Era una sensación extraña, familiar, la misma que había experimentado en otros trabajos, en otros lugares donde la verdad nunca era lo que parecía. Sabía que aquella noche no estaba presenciando simplemente un abuso, sino un patrón, un ciclo, una repetición demasiado precisa para ser casual. Mientras caminaba hacia la entrada, su postura tranquila contrastaba con la tensión que le recorría el cuerpo.
Tenía el video guardado, la evidencia capturada, la prueba principal, pero algo dentro de él decía que eso no era suficiente. No solo porque necesitaba más fuerza, sino porque conocía la naturaleza de hombres como el jefe. Siempre encontraban una forma de manipular, de culpar, de torcer los hechos hasta quedar limpios. Mateo no operaba con suposiciones, operaba con certezas. Cuando volvió a su puesto, notó algo inmediatamente. El jefe no estaba en el salón. Elena seguía trabajando, moviéndose como una sombra silenciosa entre mesas llenas, pero él había desaparecido hacia la oficina. Tenía esa costumbre. Cada vez que humillaba a alguien públicamente, se escondía un momento, como si necesitara recuperar el control de la narrativa antes de continuar. Mateo lo observó desde lejos cuando regresó. Había algo distinto en su rostro. Sí, mantenía su postura arrogante, esa expresión de «yo mando aquí». Pero había algo más. Una inquietud. Una incomodidad difícil de disimular. El jefe pasó cerca de Mateo sin mirarlo, pero el portero lo vio. El leve temblor en los dedos, la respiración un poco más rápida, la mirada que evitaba cualquier contacto visual. Era como si supiera que algo había cambiado, como si sintiera que su poder comenzaba a resquebrajarse sin entender aún por qué. La noche continuó, pero Mateo no quitó los ojos de él. Cada gesto, cada palabra, cada microexpresión, todo encajaba con un patrón que él ya había visto antes. Mientras los clientes iban y venían, Mateo comenzó a unir piezas en silencio. Recordó las primeras semanas de trabajo, recordó a Rosa, la cocinera, llorando una tarde detrás del contenedor de basura. Recordó a Diego, el joven aprendiz, renunciando de un día para otro, con el rostro lleno de miedo más que agotamiento. Recordó comentarios sueltos, miradas rápidas, tensiones invisibles que flotaban en el aire. Todos tenían algo en común. El jefe, Elena, no era la primera víctima, solo era la más nueva. Mateo se apoyó contra la pared cerca de la entrada. Desde allí tenía una vista perfecta del salón y del comportamiento del jefe, que empezaba a ponerse nervioso sin razón aparente. Iba de un lado a otro, revisando documentos, regañando empleados por detalles insignificantes, levantando la voz más de lo habitual. Era como un animal atrapado, tratando de ocultar su ansiedad bajo una capa de autoridad. Pero había una razón. Aunque no sabía qué, el jefe sentía que algo lo observaba, algo que no podía controlar. Mateo decidió moverse, no para hablar, no para intervenir, sino para confirmar lo que sospechaba. Caminó hacia la cocina con paso lento, como si simplemente necesitara preguntar algo. Pero no habló con nadie, solo observó. Rosa lo vio entrar y su expresión cambió. Se tensó. Bajó la mirada. Era una reacción automática, casi condicionada. Mateo se acercó silenciosamente a la mesa donde ella cortaba verduras. ¿Él te trató así también?, preguntó sin rodeos. Rosa dejó de cortar. Su mano tembló apenas. ¿De qué hablas?, murmuró. Del jefe, respondió Mateo. Rosa negó con un gesto rápido, demasiado rápido, pero sus ojos, esos ojos cansados, contaban otra historia. Solo quiero hacer mi trabajo, dijo finalmente. No tengo problemas con nadie. Mateo la observó unos segundos. Esa frase la había escuchado muchas veces antes, en muchas bocas distintas. Era la frase de alguien que había aprendido a sobrevivir callando. La frase de alguien que sabía que hablar podía costarle el empleo, o algo más. Se dio vuelta sin insistir. Rosa no podía decirlo, pero él ya sabía la respuesta. Volvió al salón. Esta vez, su foco estaba en Diego, el aprendiz que ya no trabajaba allí. Lo recordaba perfectamente. Un chico tímido
que apenas levantaba la voz. Había renunciado diciendo que había encontrado algo mejor, pero Mateo sabía que era mentira. Nadie deja un trabajo estable de un día para otro sin motivo. El patrón era claro, demasiado claro. El jefe destruía a quienes no podían defenderse. Los humillaba, los manipulaba, los hacía sentir culpables de errores inventados, y cuando finalmente se quebraban, él se mostraba preocupado ante los demás, fingiendo que los empleados no daban la talla. Un ciclo perfecto. Una maquinaria silenciosa de abuso. Hasta ahora, Elena pasó cerca del portero, cargando unos platos vacíos. Sus pasos eran más firmes que antes, como si algo dentro de ella hubiera cambiado desde la conversación en el cuarto. Mateo la observó, no con lástima, sino con cierta tranquilidad. Por primera vez en semanas ella no parecía invisible. No para él. En ese momento, el jefe levantó la voz nuevamente. Una empleada había olvidado llevar un pedido a la mesa correcta. El error era mínimo. Pero él lo convirtió en un espectáculo. ¿Cómo puedes equivocarte en algo tan simple?, gritó, atrayendo la atención de todos. Por eso este lugar nunca funciona como debería. La empleada estaba a punto de llorar. Era evidente. La injusticia era demasiado grotesca. El jefe disfrutaba la sensación de control, pero esta vez había algo distinto. Cuando terminó su ataque, levantó la mirada y vio a Mateo observándolo. No era una mirada acusadora, no era un desafío. Era una mirada vacía, tranquila, impenetrable, una mirada que no decía «te estoy viendo», decía «ya sé quién eres». El jefe sintió un pequeño salto en el estómago. No lo mostró. No podía mostrarlo. Enderezó los hombros y se alejó, fingiendo indiferencia, pero su respiración se volvió más tensa. Mateo caminó lentamente hacia su puesto. Cada paso parecía calibrado. No corría, no se apuraba. Era el andar de un hombre que ya había identificado al depredador, que ya conocía su debilidad y que solo esperaba el momento exacto para actuar. La noche avanzó. Los clientes disminuyeron. El ruido se apagó poco a poco. Y cuando el reloj marcaba el final de la jornada, el jefe llamó a Elena a la oficina. Mateo no necesitó seguirlos. Sabía lo que iba a pasar, sabía cómo él operaba, sabía que esa era la pieza final que estaba esperando. Desde su puesto, escuchó una voz apagada detrás de la puerta cerrada. El jefe levantando el tono, Elena respondiendo con inseguridad, un forcejeo verbal, una acusación más, otra humillación. El patrón se repetía, pero esta vez Mateo tenía pruebas, tenía el video, tenía el motivo y necesitaba una sola cosa más, el detonante, el momento que haría caer al jefe frente a todos. Lo que el portero no sabía era que ese momento llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Y cuando llegara, no habría vuelta atrás. La puerta de la oficina se cerró con un golpe seco. El sonido resonó por el pasillo como un aviso. No era solo el final de la jornada, era el preludio de algo que llevaba semanas gestándose bajo la superficie. Dentro, Elena estaba de pie, frente al jefe. Él caminaba de un lado a otro, como un animal irritado incapaz de encontrar una posición cómoda. Sus manos se movían bruscamente, su respiración era corta, su rostro tenía esa mezcla de arrogancia y miedo que solo aparece cuando alguien siente que está perdiendo el control. ¿Sabes cuántas veces tengo que corregirte en un solo turno?, gritó el jefe. ¿Cuántas? Dímelo. Elena apenas podía responder. Sus palabras eran pequeñas, frágiles. Yo siempre hago lo mejor que puedo. Pues tu mejor no sirve, escupió él. Y si sigues cometiendo errores, no voy a tener más remedio que despedirte. Y créeme, con tu historial, no será fácil encontrar otro trabajo. La amenaza quedó suspendida en el aire. No era una advertencia laboral, era una puñalada emocional.
Afuera, Mateo escuchaba desde su puesto. No es que quisiera oír, era que ya sabía reconocer el ritmo del abuso. Lo había escuchado tantas veces que podía reconstruir cada palabra sin necesidad de oírlas. El jefe continuó. Eres lenta, distraída, insegura. No sé por qué te contraté. Hubo un silencio. Entonces, algo cambió en la voz de Elena. Un quiebre, pero no uno de derrota, uno de límite. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué me hace esto? El jefe se detuvo. Giró. ¿Hacerte qué? Esto, respondió ella. Humillarme, gritarme, inventar errores. No le he hecho nada. Él sonrió. Una sonrisa torcida, venenosa. Porque puedo. Esa frase atravesó la oficina como una bala. Elena retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por la humillación, sino por la confirmación. Era real, no era su imaginación, no era inseguridad, era él. Era abuso. El jefe se acercó, invadiendo su espacio personal. «Y si quieres seguir aquí», dijo con voz baja, «harás exactamente lo que yo diga. ¿Entendiste?» Elena temblaba. No sabía qué contestar. No sabía si debía huir o aguantar. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Mateo entró sin pedir permiso. El jefe giró furioso. «¿Qué haces aquí? Nadie te llamó». Mateo no respondió. Cerró la puerta detrás de él. Se quedó de pie, silencioso, inmóvil. Pero su mirada, esa mirada tenía un peso diferente, algo que el jefe nunca había visto. Elena lo observó, confundida pero aliviada. Como si por primera vez en toda la noche hubiera visto un adulto entrar en un cuarto lleno de sombras. El jefe intentó recuperar el control. «Escucha, portero, estoy en medio de una conversación importante. Lárgate y vuelve a tu puesto». Mateo no se movió. «No», dijo con calma. El jefe parpadeó, sorprendido. «¿Cómo que no?» El portero dio un paso adelante. Fue pequeño, pero bastó para que el ambiente cambiara. El aire se volvió más pesado, la oficina más pequeña. «Usted no está hablando con ella», dijo Mateo. «Usted la está amenazando». El jefe soltó una carcajada seca. «¿Amenazando? ¿Y tú quién eres para decirme eso? ¿El psicólogo del personal? ¿El héroe del turno nocturno?» Mateo no respondió la provocación. «Lo he visto», dijo. «He visto todo lo que le hace». El jefe frunció el ceño. «¿Visto qué? ¿De qué hablas?» Mateo mantuvo la mirada fija. «No solo a ella», añadió. «A los demás también». El jefe comenzó a ponerse nervioso. Era como si la conversación se estuviera moviendo hacia un terreno que no conocía, un terreno donde no tenía dominio. «Mira, no tengo tiempo para tus tonterías», dijo. «Voy a despedirla. Y si sigues metiéndote en asuntos que no te corresponden, tú serás el siguiente». Mateo respiró hondo, muy despacio. «No va a despedir a nadie», dijo finalmente. «Ah, ¿no? ¿Y quién me va a impedir? ¿Tú?» El portero inclinó levemente la cabeza. «Sí». El jefe soltó una risa nerviosa. Elena miraba a ambos sin atreverse a intervenir. Era como ver a un depredador intentando intimidar a algo que no entendía. Mateo sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo interior. Lo colocó sobre la mesa del jefe con un gesto preciso. El silencio se volvió absoluto. El jefe lo observó sin entender. «¿Qué es eso?» Mateo presionó un botón. El monitor de la oficina se encendió. La grabación comenzó a reproducirse. Allí estaba él, humillando a Elena, acusándola falsamente, deslizando el papel debajo de la carpeta, sonriendo a la cámara. El jefe se congeló. Su rostro perdió color. Su respiración se detuvo. No era solo miedo, era shock,
Era incredulidad. Era la sensación de que alguien había abierto la puerta de su mente y había dejado entrar luz donde llevaba años viviendo oscuridad. Esto, balbuceó, esto no debería, esto no puede. Mateo lo interrumpió. Usted lo dijo, murmuró, porque puedo. El jefe tragó saliva. ¿Dónde conseguiste eso? Esa cámara no graba sonido, no. No necesito sonido, dijo Mateo. Solo necesito verdad. El jefe se acercó al dispositivo como si fuera una serpiente. Intentó apagarlo. Mateo tomó su muñeca antes de que lo tocara. No lo toque. Elena observaba todo sin pestañear. Era como si estuviera viendo un sueño imposible, una inversión total del poder que había sufrido durante meses. El jefe soltó su muñeca, temblando. Esto no significa nada. Yo puedo explicar, puedo... Mateo lo miró a los ojos. No puede explicar lo que hace cuando cree que nadie lo ve. El jefe se derrumbó en la silla. La arrogancia se esfumó. La máscara cayó. ¿Qué quieres?, preguntó con voz rota. ¿Dinero? ¿Un ascenso? ¿Un trato? Mateo negó. No quiero nada de usted. El jefe se aferró al borde de la mesa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mateo dio la respuesta que destruiría al jefe para siempre. Voy a mostrarle esto. A todos. El jefe abrió los ojos con terror. No. No puedes hacer eso. No puedes. Mi reputación, mi carrera, ¡No! Mateo volvió a hablar con absoluta calma. Usted destruye a la gente porque cree que nadie lo ve, pero yo siempre lo veo. Elena comenzó a llorar. No de tristeza, de alivio. El jefe se puso de pie, desesperado. Si muestras ese video me arruinas. ¿Lo entiendes? ¡Me arruinas! Mateo se acercó, mirándolo desde arriba. Usted se arruinó solo. Yo solo voy a encender la luz. Y entonces, sin gritar, sin perder la calma, añadió, la caída comienza esta noche. El jefe permanecía de pie, paralizado, como si la oficina hubiera empezado a girar alrededor de él. La pantalla seguía reproduciendo el video en un loop silencioso y cruel. La imagen de su propio rostro, distorsionado por la soberbia, lo enfrentaba como un espejo que por fin revelaba lo que realmente era. Afuera, el restaurante ya estaba casi vacío. El eco de los últimos cubiertos, el murmullo de los empleados cansados y el olor a comida fría creaban un ambiente extraño, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Mateo guardó el dispositivo en su bolsillo con un gesto tranquilo, casi ritual. Elena miraba la escena como si estuviera viendo despejarse por fin una tormenta que llevaba meses sobre su cabeza. El jefe, intentando recomponer algo de la autoridad que se le escapaba entre los dedos, murmuró: «¿Podemos hablar, llegar a un acuerdo?» Mateo no respondió. Simplemente lo observó con esa serenidad incómoda que solo tienen los hombres que ya tomaron una decisión inamovible. Elena, con la voz rota pero firme, dijo: «Él no quiere un acuerdo, quiere justicia». El jefe la miró con odio disfrazado de miedo. «Cállate», alcanzó a decir. «Tú no entiendes lo que está pasando». Pero Mateo sí entendía. Desde hacía mucho. Comprendía lo que significaba ver a alguien abusar de su poder diariamente, sin consecuencias, creyéndose intocable. «Ya no tiene control», dijo Mateo. «No más». El jefe apretó los puños. Su respiración se aceleró. «¿Qué vas a hacer? ¿Subir ese video a redes? ¿Mandarlo a recursos humanos? ¿Arruinar mi vida? ¿Por una camarera inútil?» Elena retrocedió, dolida. Pero antes de que pudiera responder, Mateo habló. «Por una persona». El silencio cayó como un telón. El jefe parpadeó, incrédulo. «¿Qué?» Mateo dio un paso adelante. «Usted no entiende porque nunca ha visto a la gente como personas, solo como herramientas, útiles o desechables, pero todos aquí han sufrido algo de usted. Y hoy se termina».
El jefe miró la puerta como un animal acorralado buscando salida. «No vas a atreverte». «Ya lo hice», respondió Mateo. El jefe se quedó inmóvil. Su mente buscaba desesperadamente alguna rendija, algún resquicio por donde escapar. Pero sabía que no la había. Por primera vez en años, no tenía poder sobre alguien. Mateo abrió la puerta y salió de la oficina sin mirar atrás. El jefe fue tras él. «Espera, Mateo, espera». El restaurante parecía un escenario preparado para la verdad. Los empleados que aún estaban recogiendo se detuvieron. Algunos ya sabían que algo iba mal. Las voces habían sido demasiado fuertes, demasiado agudas. Otros no sabían nada, pero reconocieron el miedo en el rostro del jefe. Mateo se colocó en el centro del salón, con una calma que contrastaba con el caos emocional del lugar. Conectó el dispositivo al televisor principal, el que normalmente mostraba las promociones de la semana. El jefe entró justo a tiempo para ver cómo la pantalla se encendía. «¡No!», gritó mientras avanzaba. «¡Desconecta eso! ¡No tienes permiso!». Pero nadie se movió. Ni un solo empleado obedeció. Era la primera señal de que su reinado había terminado. La imagen apareció. El jefe humillando a Elena. El jefe culpándola sin pruebas. El jefe manipulando. El jefe sonriendo a cámara. El jefe diciendo «porque puedo». Un murmullo recorrió el salón. Un shock colectivo. Miradas que se encontraron. Algunas indignadas, otras tristes, otras agotadas. Muchos ya intuían el abuso, pero verlo desnudo, claro, incontestable, era otra cosa. Elena, parada detrás de Mateo, respiraba como si hubiera salido del agua después de mucho tiempo. El jefe intentó avanzar hacia la televisión. «¡Apaguen eso! ¡Es ilegal! ¡Él me está difamando! Yo... Mateo levantó la mano. No para detenerlo físicamente, sino para señalar algo más peligroso que cualquier fuerza. Los ojos de los empleados. Uno a uno, todos se acercaron, formando un círculo alrededor del jefe. No agresivo, sino firme, irrompible. La cocinera cruzó los brazos. El lavaplatos, siempre callado, lo miró de frente. La recepcionista negó con la cabeza. El encargado nocturno suspiró, como si hubiera esperado este momento durante años. El jefe reculó, sintiendo que el espacio se cerraba a su alrededor. «Ustedes me necesitan», dijo sin convicción. «Yo soy el que mantiene este lugar en pie. Yo...». El encargado nocturno lo interrumpió. «No, nosotros mantenemos este lugar en pie. Tú solo nos pisabas». Otro empleado añadió: «Siempre nos gritaste como si fuéramos basura». La cocinera dijo: «Dijiste que si te despedían, nadie lo notaría». «Pues hoy se nota demasiado». El jefe comenzó a temblar, pero no de miedo, de la pérdida absoluta de identidad, de la caída sin red. «Por favor», murmuró, casi inaudible, «no suban ese video. No hagan esto». El silencio fue la respuesta. Mateo se volvió hacia Elena. «¿Quieres decir algo?», preguntó con respeto, no con presión. Ella tragó saliva. Sus ojos seguían rojos, pero su voz tenía una firmeza nueva. «Solo quiero trabajar sin miedo. Quiero respeto. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». El jefe parecía encogerse con esas palabras. Mateo asintió y levantó el dispositivo. No hizo un discurso, no hizo amenazas, solo dijo una frase: «La verdad es suficiente». Mientras hablaba, su dedo presionó un botón. Un pequeño sonido confirmó que el video había sido enviado. Primero a Recursos Humanos, luego a la Junta Directiva y finalmente a todos los empleados. El jefe se desplomó en una silla, derrotado. Sus manos cubrían su rostro. Era la primera vez que se veía vulnerable, pero no era una vulnerabilidad que despertara compasión.
Era la vulnerabilidad de alguien que jamás pensó que le llegaría la hora. Mateo se volvió hacia todos. Nadie más va a sufrir en silencio aquí. La cocinera fue la primera en aplaudir. Luego el recepcionista. Luego todos. Un aplauso que no era celebración, era liberación. Elena se llevó las manos al rostro y lloró. Mateo la sostuvo por los hombros con una suavidad que contrastaba con su silencio habitual. El jefe, derrotado, solo pudo susurrar: ¿Qué va a pasar conmigo? Mateo respondió con la calma final que cierra un ciclo: lo que debería haber pasado hace mucho tiempo. La puerta del restaurante se abrió sola por la corriente de aire nocturna. Parecía una invitación, una salida para quien ya no tenía lugar allí. El jefe se levantó lentamente y caminó hacia la oscuridad exterior. No había escolta, no había ceremonia, no había despedida, solo caída. Y dentro del restaurante, por primera vez en mucho tiempo, se respiraba paz. El restaurante quedó en silencio mucho después de que el jefe desapareciera por la puerta. No era un silencio vacío, sino uno de esos que pesan, que acomodan las cosas, que devuelven el aire a los pulmones de quienes habían vivido demasiado tiempo oprimidos sin siquiera notarlo. Poco a poco, los empleados comenzaron a moverse de nuevo, pero ya no con el ritmo temeroso de antes. Había algo diferente en sus pasos, como si el piso hubiera dejado de crujir bajo el miedo. Elena permaneció en una de las mesas, sin saber si debía sentarse o caminar, si debía llorar más o quedarse completamente quieta. Había cargado tanto peso durante tanto tiempo, que ahora que finalmente podía soltarlo, sus manos temblaban sin saber qué hacer. Mateo se acercó sin prisas, como siempre hacía, sin invadir, sin presionar. Se terminó, le dijo con esa voz baja que no buscaba consolar, sino afirmar una verdad necesaria. Ella lo miró largo rato, intentando comprender cómo alguien tan silencioso había tenido tanta fuerza, cómo un portero, un empleado más, había logrado derribar a un hombre que todos creían intocable. «Gracias», murmuró ella, pero la palabra parecía demasiado pequeña para lo que sentía. Mateo negó suavemente con la cabeza. «No me lo agradezcas. Nadie debería vivir con miedo en su propio trabajo. Eso no es vida». Elena respiró hondo. El aire le supo distinto, más limpio, más suyo. Los otros empleados empezaron a acercarse. Unos la abrazaron, otros simplemente la tocaron en el hombro. Era la primera vez que se unían así, no como compañeros, sino como personas que habían sobrevivido juntas a algo doloroso. La unión que nace del sufrimiento compartido, pero también del alivio compartido. Mientras todos se iban despidiendo y apagando las luces, Mateo quedó un momento más en la entrada, mirando hacia afuera. La noche era profunda, pero no amenazante. Él sabía que amañá llegaría outro chefe, outros problemas, outras batalhas. A vida tinha esse hábito cruel de nunca parar, pero também sabia que esa noche algo había cambiado dentro de cada persona que estaba allí. Porque la injusticia, cuando se mira de frente, deja marcas. Pero la justicia, aunque sea moral, silenciosa, imperfecta, también deja algo. Un recordatorio de que nadie es tan pequeño como para no tener valor y nadie es tan poderoso como para no caer. Mateo apagó la última luz. Elena lo observó desde la mesa, con un brillo nuevo en los ojos, un brillo que decía, sobreviví, un brillo que decía, ya no tengo miedo. Al salir, Mateo cerró la puerta detrás de él y dejó que la noche la guardara. Y entonces, como si hablara con quien estuviera escuchando la historia desde lejos, su pensamiento final se volvió casi una advertencia. Donde hay poder, siempre hay un testigo silencioso. Y tarde o temprano,
La verdad encuentra su camino.